Opistognathus aurifrons es un pez que habita los arrecifes y zonas arenosas poco profundas del oeste del Océano Atlántico. Se le conoce vulgarmente como Yellowhead Jawfish o bocón cabeciamarillo y fue descrito por primera vez en el año de 1905 por David Jordan y Joseph Thomson. Los primeros individuos de esta especie fueron recolectados en el Parque Nacional Tortugas Secas, que es un aglomerado de pequeñas islas rodeadas de bancos de arena y corales, ubicadas a aproximadamente 120 kilómetros de la costa sur del estado de la Florida, mientras los investigadores estaban en una misión de servicio para la Marina de los Estados Unidos. El bocón cabeciamarillo puede distinguirse por varios caracteres morfológicos. En la región cefálica destaca el gran tamaño del cráneo, de la boca y de los ojos. En cuanto a las aletas, se puede ver que las pélvicas son anteriores a las pectorales. Estas aletas pélvicas se componen de una espina y 5 radios. 2 de estos radios son robustos y sin ramificar, y los 3 restantes son pequeños y ramificados. Por otro lado, tenemos que la aleta dorsal es continua y se compone de un número de 9 a 12 espinas, seguidas por un número de 12 a 22 radios suaves. A su vez, la aleta anal se compone de 2 a 3 espinas, seguidas por un número de 10 a 22 radios suaves. Con respecto a la línea lateral, esta abarca desde la parte superior del final de la cabeza hasta la parte media de la aleta dorsal, siempre perpendicular y muy cerca a esta última. Otro carácter que distingue al bocón cabeciamarillo es el patrón de la coloración. En la cabeza es amarillo y el resto del cuerpo puede variar desde un color azul brillante hasta un color gris claro. En esta imagen también puede verse que las pupilas tienen forma de lágrima. El posible valor adaptativo de este carácter morfológico se discutirá más adelante. En esta diapositiva se observa la clasificación taxonómica de esta especie. Cabe destacar que Opistognathus aurifrons está muy emparentado con otras familias de peces muy conocidas como son los gobios, los blénidos y los lábridos. Todas estas familias tienen rasgos de vida muy similares e incluso en algunas ocasiones comparten el mismo territorio. El bocón cabeciamarillo es un pez estrictamente marino, estrechamente relacionado a zonas arenosas junto a arrecifes de coral. Generalmente se encuentra en aguas tropicales cercanas a las costas, en profundidades que varían entre los 3 y 40 metros y a temperaturas que oscilan entre los 22 y los 28 grados centígrados. Vive en colonias y se refugia en guaridas, las cuales son túneles en el sustrato que él mismo construye y en donde solo hay espacio para un individuo. La alimentación del bocón cabeciamarillo es principalmente zooplancton, en su mayoría copépodos. No obstante, se ha encontrado en el contenido de su estómago diferentes fuentes alimenticias como larvas de percebe o de camarón, huevos de pescado, nidarios del orden Siphonophoros y poliquetos. En cuanto a sus depredadores, destacan tiburones de gran envergadura como el tiburón de arrecife del Caribe, el cazón picudo antillano o el tiburón oceánico. Además, hace parte de la dieta de peces arrecifales de tamaño considerable como la barracuda, el carito rey o el mero estriado.
Aparte de las interacciones tróficas en las que está involucrado, mantiene relaciones de competencia con algunos peces de otras especies que comparten su hábitat. Por ejemplo, se ha observado que el blanquillo Malacanthus plumieri retira piedras de la guarida del bocón cabeciamarillo para llevarlas luego a sus propios montículos. También se ha registrado invasiones de las guaridas por parte de los lábridos Halicoeres vivittatus y Halicoeris garnota. La biogeografía es uno de los aspectos más interesantes del bocón cabeciamarillo, ya que a pesar de que la familia Opisthognathidea y el género Opistognathus están distribuidos por las zonas arrecifales del Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Índico, la presencia de Opistognathus aurifrons solo está restringida al oeste del Océano Atlántico, abarcando desde el sur de la Florida y las Bahamas hasta Centroamérica y Barbados, incluyendo el este y el norte del Golfo de México. La expansión y el posterior aislamiento del bocón cabeciamarillo, junto con muchas otras especies asociadas a arrecifes de coral, puede haber tenido lugar en los movimientos tectónicos que dieron lugar a la aparición del Océano Índico, a partir del Mar de Tetis. Esto puede explicar la ausencia de muchas especies del occidente del Océano Atlántico en el oriente de este mismo océano y viceversa. A este evento de aislamiento inicial se suman algunas características propias de la zona de vida de Opistognathus aurifrons que lo mantienen allí exclusivamente. Por un lado, tenemos que el Istmo de Panamá modifica el régimen oceanográfico del Caribe, creando un frente cálido en la zona y aumentando la temperatura del agua. Más al sur tenemos la descarga de grandes cantidades de agua y sedimentos en Brasil por parte del río Amazonas, creando una barrera geográfica que impide el paso de algunas especies al sur del Atlántico. Estos factores, junto con otros eventos de orden geológico que han hecho que el lugar sea una zona de aguas superficiales, ha contribuido a que se creen unas condiciones ecológicas muy específicas. De hecho, los niveles de endemismo de esta subregión del Océano Atlántico son bastante altos. A pesar de la restricción biogeográfica de la especie, se han desarrollado variaciones morfológicas entre las poblaciones del bocón cabeciamarillo. En la gráfica se observa cómo varía la coloración de la mandíbula inferior entre poblaciones de 4 lugares diferentes. No obstante, los análisis genéticos no comprueban que se esté llevando a cabo un proceso de especiación. En este momento, se estudia si este patrón de coloración puede tener algún tipo de valor adaptativo. El bocón cabeciamarillo es un animal colonial. Sin embargo, las guaridas que construye, salvo algunas excepciones, son utilizadas por un solo individuo. La guarida es un túnel vertical de una longitud equivalente a la del pez. Está soportada por una pared de pequeñas rocas alrededor y tiene una cámara amplia en el fondo. El pez empieza la construcción del túnel cavando en la arena con su boca y arrojándola fuera del pozo. Una vez el pozo es lo suficientemente grande, recoge piedras del alrededor y las acomoda formando una pared de sostén. Esto lo hace mientras simultáneamente va creando una cámara amplia en el fondo. La guarida queda terminada en aproximadamente 7 horas. Este es un esquema de la guarida del bocón cabeciamarillo. El bocón cabeciamarillo es un animal diurno y pasa aproximadamente el 90% del día buscando las pequeñas partículas de zooplancton que constituyen su alimento. Esta búsqueda consiste en realizar pequeñas excursiones o en mantenerse flotando sobre la guarida en posición vertical, esperando atrapar las partículas gracias a los movimientos de la columna de agua. Al parecer, la forma de lágrima de las pupilas y su orientación dentro del lóbulo le confieren una visión binocular,
lo que le permite tener un plano de visión horizontal mientras mantiene su posición vertical. El periodo de apareamiento inicia en el final del otoño y dura toda la primavera. Durante este proceso, el macho corteja a la hembra haciendo un despliegue que consiste en nadar en un ángulo inclinado hacia ella, a lo que la hembra responde nadando hacia el macho. Una vez se ha establecido el vínculo, el macho guía a la hembra a su guarida, donde permanecen unos pocos días antes del desove. El inicio de la búsqueda, la formación de la pareja y el desove puede durar hasta unos 5 días. Posteriormente la hembra abandona la guarida y los huevos quedan al cuidado del macho. Una vez los huevos han sido fertilizados y la hembra ha partido, el macho se hace cargo de ellos y los mantiene en su boca por 4 a 5 días, expulsándolos ocasionalmente para airearlos o para alimentarse un poco, pero siempre devolviéndolos a su boca incluso si es molestado por otros peces y los huevos caen al suelo. Una vez los huevos eclosionan, salen de la boca del macho y este no vuelve a introducirlos en ella ni a prestarles ningún tipo de cuidado parental. Las larvas del bocón cabeciamarillo no son competentes sino hasta 15 o 20 días después de la eclosión, periodo durante el cual pueden desplazarse hasta 500 kilómetros del lugar del desove. El bocón cabeciamarillo es un pez altamente territorial, inclusive con los de su misma especie, pues a menos de que estén en periodos de apareamiento no se permite el ingreso de ningún tercero a las guaridas. En cuanto a su comportamiento en la cercanía de otras especies, tiende a esconderse en su guarida en la presencia de individuos de gran envergadura, mientras que con los peces que son cercanos a su tamaño tiene respuestas agresivas, como embestirlos con las mandíbulas o arrojarles arena con la boca en dirección a él. El bocón cabeciamarillo es una de las pocas especies de la familia Opisthognathidae que tiene valor comercial. Es apetecido en acuariofilia principalmente por su vistosa coloración, además de su manera de construir guaridas y la forma en que los machos realizan incubación oral. Hacia el año 1998 era una de las 10 especies más recolectadas en el Golfo de la Florida con fines lucrativos, registrándose un promedio de cerca de 10.000 individuos cazados por año entre 1990 y 1998. A pesar de que se han intentado reproducir en cautiverio, todavía no se ha logrado establecer un procedimiento técnico adecuado que permita su reproducción con fines comerciales. Por esta razón, actualmente todos los individuos que se consiguen en el mercado son obtenidos de su hábitat natural. En las diferentes casas comerciales dedicadas a la acuariofilia, el bocón cabeciamarillo tiene un costo aproximado de $30 por unidad.